Ser distinto no es un privilegio, es una carga silenciosa que se arrastra desde la infancia. Te dijeron que pensar te haría libre, que entender el mundo te daría ventaja, pero lo que nunca te dijeron es que ver más de lo que los demás ven te vuelve un extraño. Desde niño aprendiste que cuestionar no te hacía especial, te hacía molesto, que tener respuestas no te abría puertas, te cerraba círculos, que la lucidez no es bienvenida en un mundo construido sobre apariencias cómodas. Si alguna vez sentiste que sobras, que no encajas, que hay algo dentro de ti que ve demasiado, no estás solo. Pensar en exceso es como vivir atrapado en un cuarto sin puertas. Cuanto más entiendes, más difícil es salir. Las conversaciones comunes se vuelven un laberinto sin sentido. Las sonrisas automáticas pierden su color. Y la mediocridad que antes ignorabas se vuelve un zumbido constante. Pero no puedes decir nada, porque si lo haces, serás tachado de engreído. Si tratas de explicar, te llaman pedante. Si simplemente existes y eso pone en evidencia la mediocridad de otros, eres el problema. Así funciona este mundo. La verdad incomoda, el pensamiento profundo irrita y la inteligencia, en lugar de elevarte, te aísla. ¿Has notado cómo se premia al obediente, al que no molesta, al que encaja? Es porque la sociedad está diseñada para protegerse del que cuestiona. No se trata de comunidad. Se trata de control, de mantener la ilusión de que todo está bien mientras no se haga demasiadas preguntas. Si estás aquí, probablemente lo sabes. Y también sabes que el que piensa distinto molesta, el que observa lo que nadie quiere ver, se vuelve amenaza. Si hablas, te castigan. Si callas, te marchitas. No hay un camino claro. Por eso muchos terminan fingiendo. Ocultan su verdadero pensamiento bajo máscaras de normalidad. Se adaptan, se reducen, se editan para no incomodar. Aprenden a ser invisibles en un mundo que teme a lo diferente, porque si no lo hacen, son devorados. La inteligencia, en este escenario, no es virtud. Es una fractura, una grieta en la fachada de lo aceptable. Una alarma que recuerda a los demás todo lo que no quieren enfrentar. Como en el mito de la caverna, cuando uno de los encadenados ve la luz, regresa a contarle a los demás que hay algo más allá de las sombras. Pero ellos no lo celebran, lo atacan, lo llaman loco. Porque lo fácil no es abrir los ojos, es seguir mirando la pared. La verdad no es bienvenida, es peligrosa. Porque quien vive en mentira no quiere despertarse, quiere dormir tranquilo. Ser consciente en un mundo de inconscientes es como gritar en medio del silencio. Nadie te responde, y lo poco que escuchas es hostilidad. Has intentado compartir lo que ves, lo que sabes, lo que sientes, pero te das cuenta de que la gente no busca profundidad. Busca distracción. No quiere pensar, quiere olvidar. Quiere que le cuenten historias cómodas, no que le muestren la crudeza de lo real. Y si tú te atreves a interrumpir ese confort, te conviertes en enemigo. Por eso la mayoría termina cediendo, termina apagando su propia luz para que otros no se molesten por el resplandor. Renuncian a su pensamiento crítico para poder encajar en una estructura que solo premia a quien no molesta. Porque pensar molesta. Pensar saca de la zona de confort. Pensar rompe el equilibrio mediocre que sostiene la falsa armonía. La historia está llena de ejemplos. Aquellos que vieron más allá fueron perseguidos, no por estar equivocados, sino por estar demasiado adelantados. Sócrates, Galileo, Nietzsche, genios incomprendidos en su tiempo, marginados, rechazados o eliminados. No porque su mente fallara, sino porque su visión era insoportable para los demás. ¿Y tú? ¿Qué haces con tu inteligencia? ¿La escondes para sobrevivir o la usas como arma? Porque eso es lo que realmente separa a los que solo piensan de los que entienden el juego.
Pensar sin actuar es como observar un incendio sin mover un dedo. Saber sin estrategia es como tener un mapa pero no caminar. La inteligencia sin dirección es solo una brújula sin propósito. Y aquí está lo que nadie te dice. Puedes ser brillante, puedes ver el sistema con total claridad, pero si no sabes jugarlo, vas a perder. Porque este mundo no está hecho para los que piensan, sino para los que entienden cómo moverse entre los que no piensan. No es una cuestión de lógica, es una cuestión de poder. Por eso tantos terminan frustrados, porque creen que con tener razón basta, pero no. Nunca ha sido suficiente, y nunca lo será. El sistema no premia la verdad, premia la utilidad, premia al que sabe cuándo hablar y cuándo callar, al que sabe cuándo empujar y cuándo esperar, al que sabe cómo jugar con las reglas sin ser devorado por ellas. No se trata de ceder ante la mediocridad, se trata de moverse con inteligencia dentro de ella, aprender a observar, a analizar, a decidir cuándo intervenir, porque el sabio que no actúa es igual de inútil que el ignorante que actúa mal. Esta es la paradoja que el inteligente debe resolver. Cómo sobrevivir en un mundo que lo rechaza, sin perder su esencia en el intento. Aceptar tu diferencia no significa renunciar al mundo, significa entenderlo mejor que nadie. No se trata de encerrarte en tu mente como un ermitaño moderno, tampoco de mendigar aceptación donde nunca la vas a encontrar. Se trata de aprender a ser un lobo entre ovejas, no para destruirlas, sino para caminar entre ellas sin perder tu instinto. Porque el poder no reside en tener razón, reside en saber moverte. El mundo nunca ha sido amable con los que piensan distinto, y no lo será contigo. Pero tampoco tienes que esperar su aprobación. No estás aquí para ser comprendido, estás aquí para comprender. No estás aquí para ser parte de la masa, estás aquí para ver más allá de ella. Esa es tu ventaja, aunque a veces duela. Mientras la mayoría busca validación en aplausos vacíos, tú tienes algo que ellos ni siquiera saben que existe: claridad. Y esa claridad no es gratuita. Te va a costar relaciones, amistades, oportunidades, pero también te va a dar algo que no tiene precio: libertad interior. La libertad de no necesitar máscaras, de no traicionarte para pertenecer. Y esa libertad, aunque solitaria, es real. Mucho más real que cualquier aceptación superficial que el mundo pueda ofrecerte. Ahora bien, la lucidez no basta. Ver la jaula no te libera de ella. Saber cómo funciona el sistema no lo cambia. El conocimiento sin acción es impotencia. Por eso, quien solo contempla termina amargado, porque entender sin actuar es como sostener una espada que nunca se usa. Al final, se oxida. Si ves el sistema, si entiendes sus reglas, entonces tienes una responsabilidad: aprender a moverte dentro de él. No como una oveja resignada, tampoco como un lobo rabioso, sino como un estratega. El poder no está en gritar la verdad a los cuatro vientos esperando que alguien escuche. El poder está en elegir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo sembrar una duda que crezca en silencio. Porque cambiar un sistema no se hace desde fuera, gritándole. Se hace desde dentro, con astucia, paciencia y precisión. Eso es algo que los grandes pensadores olvidaron. Muchos fueron genios de la mente, pero torpes en el juego del poder. Creyeron que con tener razón bastaba, y así terminaron, aislados, rechazados, mártires de su propia incomprensión. El mundo no es un tribunal de la verdad, es un campo de batalla de percepciones, de narrativas, de influencias, y quien no lo entienda está condenado a ser irrelevante. No importa cuánto sepa, no es suficiente ver las cadenas. Hay que saber cómo romperlas sin que te destruyan en el proceso. Hay que saber cuándo atacar y cuándo esperar, cuándo construir y cuándo dejar que el sistema se desmorone por su propio peso. Eso no se enseña en libros, se aprende con heridas,
con errores, con silencios estratégicos. Se aprende observando a quienes han logrado mover el mundo sin que el mundo los aplaste. Mira a tu alrededor. ¿Quiénes dominan? No los más sabios, no los más justos, sino los que entienden la naturaleza humana y saben jugar con ella. No se trata de convertirse en un monstruo, se trata de dejar de ser ingenuo, de entender que no todo combate es físico, que no toda revolución necesita banderas, que no todo cambio ocurre en las calles. Muchos de los cambios más profundos se gestan en el silencio, en la paciencia, en la sutileza de una idea que se siembra, donde menos se la espera. Si quieres sobrevivir a este mundo siendo consciente, necesitas algo más que inteligencia. Necesitas estrategia emocional. Necesitas resistencia mental. Necesitas la frialdad suficiente para aceptar que no todos despertarán y que no todos querrán ser salvados. Necesitas abandonar la ilusión de que serás comprendido, de que serás aplaudido por tu lucidez. No serás aplaudido. Serás ignorado, ridiculizado, atacado. Y aún así, deberás seguir. No porque esperes reconocimiento, sino porque sabes que la verdad no cambia según la acepten o no. La verdad simplemente es. Y tu tarea no es convencer al mundo, es no traicionarla dentro de ti. A medida que avances, te darás cuenta de algo brutalmente simple. No necesitas que la mayoría despierte para cambiar tu vida. No necesitas que todos entiendan para construir tu camino. Solo necesitas no perderte en el ruido, no dejar que la mediocridad ajena contamine tu claridad, no permitir que el miedo al rechazo te haga retroceder, porque si lo haces, si reduces tu mente para encajar, perderás lo único que realmente te pertenece, tu visión. Y una vez que pierdes eso, te conviertes en otro engranaje más, en otra sombra más dentro de la caverna. Tú sabes que no naciste para eso. Sabes que hay algo dentro de ti que no se conforma, que no puede mirar el mundo sin cuestionarlo, sin querer más, sin buscar lo auténtico. Esa parte de ti es tu verdadero núcleo. Protégelo, cultívalo, fortalécelo, no para mostrarlo al mundo en busca de aplausos, sino para que sea tu guía cuando todo lo demás sea confusión. Porque habrá momentos de duda, momentos de soledad, momentos en los que pensarás que quizás sería más fácil renunciar, fingir, adaptarte. Y en esos momentos, esa chispa interna será lo único que te recordará quién eres. No te abandones. No permitas que el sistema, la masa o el miedo apaguen tu fuego. Tú recuerda, no necesitas ser comprendido para ser auténtico. No necesitas ser aceptado para ser libre. Tu misión no es complacer. Tu misión es ser. Aunque eso signifique caminar solo. Aunque eso signifique ser la voz incómoda en medio del silencio cómodo. Porque mientras el mundo celebra la ignorancia disfrazada de felicidad, tú llevarás la carga, pero también el privilegio de ver la realidad tal como es. Y eso, aunque duela, es una bendición que pocos tienen. La pregunta que queda no es si la inteligencia duele, sino qué vas a hacer con ella. Porque tienes dos caminos, y cada uno define tu destino. Puedes elegir apagarla, esconderla, disolverla en el mar de lo común para evitar el dolor del aislamiento. O puedes abrazarla como lo que realmente es, una herramienta, no una maldición, una ventaja, no una condena. Pero para usarla, debes entender algo fundamental. Este mundo no premia a quien sabe más, premia a quien entiende cómo usar lo que sabe. No basta con ver el tablero, tienes que aprender a mover las piezas. No basta con entender la verdad, tienes que decidir cuándo, cómo y si siquiera es prudente mostrarla. El poder no es de quien tiene razón, sino de quien sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Por eso, los verdaderos jugadores del mundo no son los más puros, son los más estratégicos. Y eso, aunque choque con tu idealismo, es una realidad que no puedes ignorar. Si quieres sobrevivir y prosperar en este mundo,
Debes entender que no todo el que duerme quiere despertar. No todo el que se engaña desea la verdad. Y no todo el que sufre está dispuesto a cambiar. Tu tarea no es salvar a nadie. Tu tarea es construirte a ti mismo como un faro, no para obligar a otros a seguirte, sino para que, quien esté listo, te encuentre. Porque los cambios verdaderos no se imponen, se inspiran. Y para inspirar, primero tienes que ser. Tienes que encarnar aquello que otros solo predican. Tienes que resistir donde otros ceden. Tienes que mantenerte lúcido donde otros se pierden. Y eso requiere fuerza. No la fuerza bruta del grito, sino la fuerza silenciosa del que comprende y actúa sin necesidad de reconocimiento. No busques validación en un mundo que no entiende tu valor. No esperes que te premien por ver lo que otros no quieren ver, porque la validación externa es el anzuelo perfecto para domesticar a los distintos. Te ofrecerán aceptación a cambio de tu silencio, comodidad a cambio de tu sumisión, afecto a cambio de tu mediocridad. No caigas. Prefiere la soledad a la traición de tu propia esencia. Prefiere el aislamiento a la mutilación de tu mente. Porque lo que pierdes al traicionarte es infinitamente mayor que lo que ganarías encajando. El mundo pertenece a los que no necesitan permiso para ser quienes son. A los que entienden que la verdadera fuerza está en resistir sin odio, en observar sin desesperar, en actuar sin perderse en la rabia o el resentimiento. Porque sí, ver más allá puede doler, puede quemar, puede desgarrarte en momentos de debilidad, pero también te da el privilegio de vivir de forma más plena, más consciente, más real. No cambies tu visión por una falsa sensación de pertenencia. No vendas tu lucidez por una comodidad temporal. El precio es demasiado alto. Y al final del camino, cuando mires atrás, lo único que realmente importará no será cuánta gente te entendió o te aplaudió, sino cuán fiel fuiste a lo que sabías que era verdad. Los mediocres buscarán pertenecer. Los inteligentes construirán su propio camino, incluso si nadie más lo recorre. No se trata de ser héroe, ni mártir, ni salvador. Se trata de ser auténtico, de ser quien realmente eres, aunque eso signifique caminar contra la corriente. El mundo necesita menos personas que sigan ciegamente, y más personas que iluminen su propio camino, aunque sea en silencio. Quizá nunca recibas un reconocimiento público, quizá nunca seas aclamado, quizá mueras siendo incomprendido. Pero si has vivido fiel a tu verdad, habrás ganado algo que ni el poder, ni la fama, ni la aceptación social pueden darte: integridad. Y esa integridad, ese núcleo indestructible, será tu verdadera victoria. El mundo seguirá siendo hostil para los que piensan. Seguirá glorificando la mediocridad, seguirá castigando la lucidez, seguirá favoreciendo al obediente sobre el libre. Pero eso no importa, porque tú no estás aquí para ser validado por un sistema roto. Estás aquí para ser un testimonio viviente de que, incluso en medio de la oscuridad, una mente libre puede resistir, puede crear, puede inspirar sin necesidad de permiso. Así que, cuando sientas el peso del aislamiento, cuando el mundo parezca querer aplastarte para que encajes, recuerda esto: no estás solo. Otros han caminado este camino antes que tú. Otros han sentido esa misma soledad abrasadora, y aún así, siguieron. No porque esperaran ser entendidos, sino porque sabían que traicionarse a sí mismos era peor que cualquier rechazo. No necesitas millones de voces que te aplaudan. No necesitas una sociedad que te entienda. Solo necesitas mantener viva esa chispa dentro de ti. Esa chispa que te dice que ver más, sentir más, pensar más. Aunque duela, es un regalo, un privilegio que pocos poseen y menos aún saben honrar. Así que levántate, incluso cuando te sientas solo. Camina, incluso cuando todos parezcan ir en la dirección opuesta. Y recuerda siempre: ser inteligente, ser consciente,
Ser libre no es un error. Es un acto de resistencia silenciosa en un mundo que prefiere la comodidad de la ignorancia. Que tu existencia sea una grieta en el muro de la conformidad. Que tu vida sea una rebelión silenciosa contra la mediocridad. Y que, pase lo que pase, nunca olvides quién eres. Si este mensaje ha resonado contigo, entonces este es solo el comienzo. Haz clic en suscribirte ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo video.